Nuevo programa de Batalla de Ideas. Acá nos encontramos en este estudio virtual que tiene que ver con profundizar algún tipo de idea. Digamos, la vorágine, lo que decimos siempre, la vorágine de la información virtual lo que hace es desengancharte y te vas para otro lado. ¿Qué yo? Te aparece cómo resolver el problema de la salud en el mundo y después una receta de cocina que ya conocés porque tu mamá te la hace desde chiquito. Lo cierto es que parar un poco la pelota, salir de lo cotidiano y profundizar algún tema, generalmente de aquellos que no conocemos o que no se difunden. Tiramos algunos temas y desarrollamos un poco, porque en una hora y pico tampoco podemos estar, pero la intención de Batalla de Ideas es armarnos teóricamente y con propuestas para dar justamente esta que algunos dicen guerra cognitiva. Es decir, no tenemos que contestar al otro lado. El otro lado tiene su viejo programa oligárquico conservador de derecha, que ya sabemos, lo conocemos, siempre dicen lo mismo, y de este lado se van gastando las palabras, se prometen cosas, no se cumplen, nos desgastamos y la gente empieza a desprenderse. Bueno, como decimos siempre, la clase social que se benefició y se beneficia del actual programa económico son las que tienen que pagar la fiesta donde vos y yo y todos nos fuimos invitados. Así que bueno, para eso necesitamos un conjunto de ideas. Bueno, hoy vamos a hablar con Santiago Seilán, secretario adjunto del SEOM, del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy, y queremos hablar de este instrumento que es el Código Minero para hablar de extractivismo. Es decir, ¿desde dónde hablamos de extractivismo? Desde ahora una provincia extractivista y que obviamente, digamos, se queda sin nada. Es decir, aquel viejo proyecto del Potosí, cuando se seca el Potosí, el Potoxi, como le decían en esa época, bueno, se termina. Es decir, el oro se produce, se va y la pobreza queda, decía Galeano en esos textos que nacimos, que crecimos al calor de la militancia, las venas abiertas de América Latina. Bueno, por ahí se fue la riqueza. Bueno, Santiago, estás ahí, ¿no? Acá estamos. Hola Vamos, Santiago. Rafa. ¿Cómo anda, Muchísimas querido? gracias, querido, por invitarme a tu streaming. Esto no estoy muy canchero en estos eventos. Nah, se te ve muy bien. Yo tengo bajito el retorno, ahí lo van a acomodar, pero lo cierto es que recién me decías, che, apuremos, ¿no? Que este chango se levanta a 5 de la mañana, ¿en serio? Nah, Sí, cuando- estoy bien, no hay drama, no hay problema. No hay problema. También acá de vez una hora, media horita de siesta se duerme a las 2 de la tarde. Hay un corte ahí para poder llegar El famoso corte, con las neuronas saludables el famoso hasta la corte. noche. Sí, sí. Bueno, Jujuy, si hay una provincia que resistió históricamente, podemos decir más de 200 años, si hay un recorrido de resistencias, de olvidos y de humillaciones, creo que es Jujuy. Eh, Sí, la verdad que sí. Pero tiene algo notable Jujuy, que es la capacidad de respuesta del pueblo, que también pasó ahora hace muy poco en la reforma constitucional de Gerardo Morales, que la quiso imponer, que la impuso, que la votó en muy poco tiempo, no fue discutida abiertamente por todo el conjunto, con toda la sociedad, sino que fue muy puertas adentro. Eh, y ahí se vio realmente el pueblo volvió a esas grandes gestas históricas, no pidió permiso para luchar, sino que se fue a las plazas, a las rutas, a las calles, y hubo un repudio generalizado, enorme, que fue también multisectorial. Se armó una multisectorial tanto de trabajadores estatales, pueblos originarios, gauchos, sindicatos, bueno. Había docentes, había un conjunto de actores muy importantes, pero fue, digamos, como decirte, el mascarón de proa, digamos, porque detrás hubo miles y decenas de miles de jujeños movilizados en la calle por semanas, meses, mientras todo el país estaba en otra cosa, había situaciones de conflictos, pero realmente Jujuy en ese 2023 fue una de las, creo que no sé si la única lucha así tan fuerte y grande en el país, no, pero Masiva fue la única. fue muy importante. Uh -huh. Incluso recordó aquella gesta de los 90, ¿no?
Y esa capacidad de esa historia tiene una, como está en el ADN de Jujuy, ¿no? Como tiene también la historia esta del Éxodo, ¿no? Cuando esa historia donde Belgrano le dice al pueblo de Tilcara, a los pueblos de la Quebrada, que se trasladen a Tucumán y quemen todo, así tierra arrasada, así el español cuando llegaba no encontrara nada, ni provisiones ni nada, como una táctica, como una lucha de resistencia, después que se fue repitiendo a lo largo de la historia y por suerte sigue vivo ese espíritu de repudio al autoritarismo, a las políticas que realmente están de espaldas al pueblo, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, que eso siga vigente y que reaparezca, a pesar de, bueno, de que es esporádico, fue muy importante y además fue un lugar de encuentro de una generación de dirigentes que a pesar de nuestros lugares de origen distintos nos pudimos encontrar, porque como ya te digo, había partidos políticos, sindicatos, organizaciones sociales gauchas, organizaciones de campesinos, indígenas, gauchos, o sea, una variedad muy, muy impresionante esos dirigentes se pudieron sentar a coordinar acciones y a incluso a evitar que hubiera muertos o a evitar que los platos los pagara el pueblo, ¿no? Eso fue muy importante y expresó un repudio muy generalizado a Morales, que hasta aún hoy lo tiene el repudio, ¿no? Hoy Morales no puede ir a un lugar público, que hace poco fue a una escuela en Santa Clara o a un evento y lo repudiaron, le gritan, lo putean, o sea, todavía sigue eso y bueno, pero la reforma se aprobó, ¿En lamentablemente. qué consistió la reforma? La reforma tiene varios puntos. Con respecto a la propiedad de la tierra, el Estado de Jujuy se adueña de todos los recursos, básicamente, incluso de los superficiales. Llegaron a poner que el Estado iba a ser dueño de los recursos genéticos, llegaron a poner eso en el proyecto, o sea, algo muy vidrioso, tuvieron que sacar, pero sí de todo lo superficial, incluyendo el agua, incluyendo todo lo que sea recursos forestales, biológicos, digamos, animales, o sea, una cuestión de apropiación del Estado sobre esos recursos para mercantilizarlos, ¿no? Porque después vino un acuerdo con Mecorot, la provincia suscribió con esta empresa del agua, esta empresa estatal del agua israelí, para que le haga un plan maestro de manejo del agua, como si no hubiera profesionales idóneos en la Argentina para hacer eso, con una pérdida de soberanía, con una pérdida de autonomía que hasta aún hoy sigue. Bueno, pero es una provincia muy desigual, donde hay pequeños, como en todos, como pasa en general en las provincias argentinas, donde, bueno, algunos grupos de empresarios ligados al sector político hacen grandes negocios, y el sector minero, acá hay minería, vos tenés 4 regiones, 3 regiones, vos conocés, Rafa, has venido muchas veces, tenés una zona que son los llanos, del lado donde está Ledesma, donde está Libertador General San Martín, donde se produce caña, poroto, hay mucha caña en monocultivo de caña de azúcar. Esa parte es una llanura de 600 metros de altura, más o menos, donde tenés el Parque Nacional Calilegua, ahí ya empieza a haber algo de altura, es las Yungas. Después, del otro lado, básicamente de la Yunga, está la quebrada de Humahuaca, que está a una altura de 2.500 metros, 2.000, y después tenés la Puna, ¿no? Jujuy queda justo en un lugar de conexión de estas regiones fitogeográficas San y, Salvador. claro, San Salvador, donde hay un poco de chaco, un poco de yunga, un poco de quebrada húmeda, ¿no? Pero tenés toda la cuestión de altiplano que llega hasta los 4.000, 5.000 metros, una superficie que es diferente a la parte andina patagónica, porque tenés llanuras, tenés una gran pampa en altura, ¿no? Abra Pampa, todas esas localidades donde tenés 3.000, 3.500 metros de altura, pero es una llanura en altura. Y ahí están las salinas, o sea, hay distintos tipos de pisos ahí. Para el lado de Purmamarca y Jama están las salinas y todo el tema del litio que se está explotando, pero también tenés toda la parte de Humahuaca, toda la parte fronteriza con Bolivia, del lado del o sea,
al este de La Quiaca, que está La Quiaca, frontera con Villazón, ya es Bolivia. Tenés Xavi, El Cóndor, localidades, y para el otro lado Santa Catalina, Cieneguillas, localidades donde hoy está habiendo un desembarco minero masivo de empresas fundamentalmente ligadas al antiguo Commonwealth británico, Te lo iba a ¿no? decir. Porque nosotros ¿Bajo qué tenemos bandera? a ¿Bajo qué bandera? y ¿Canadiense, está Nueva australiano? Zelanda, Australia, Canadá, todos los países antiguos del Commonwealth que en rigor que reconocen al rey de Inglaterra Sí, y claro. que en términos técnicos, el comercio exterior también lo define Gran Bretaña. Esos están incluidos hay una ley de inversiones inglesas vigente en la Argentina que le da a todas las empresas y ciudadanos ingleses el mismo derecho, incluso mayor derecho que a los argentinos. Eso está vigente. ¿Por qué? Porque no pueden ser sujetos de expropiación los individuos y las empresas británicas, pero los argentinos, si a vos te quieren expropiar, te expropian. Bueno, los ingleses no. Y hay un artículo más abajo que dice, todos aquellos países donde el comercio exterior se ha manejado por Inglaterra, que son Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todos los viejos Commonwealth, ¿no? Que reconocen al rey, tienen las mismas beneficios. Eso es producto de la capitulación, digamos, de la derrota de Malvinas. Nosotros tenemos un conjunto de leyes que después del Tratado de Madrid se fueron implementando. Es lo mismo que está haciendo ahora Milei con Estados Unidos, que le da ventajas o beneficios de inversión a Estados Unidos. Se hizo en su momento en los 90 con Inglaterra, sigue vigente. Y eso es parte de que, a ver, si se descubre litio, se descubre un mineral, primero le avisan a Inglaterra. Che, mirá que hay este mineral, ¿te interesa? Si no te interesa, se lo doy a China. Si te interesa a vos, te lo doy a vos, le dan prioridad. Es una cuestión de prioridades. Eso está vigente de los 90 y aplicándose. Y vos por eso ves, che, ¿por qué Canadá? ¿Por qué Esos son, Barricón? ¿Por qué? es a partir de los acuerdos de Madrid. Madrid uno, Claro, Madrid los 2. acuerdos de Madrid que no pasaron por el Congreso, pero sí se presentan ante la ONU y se presentan y tienen, al presentarse ante la ONU, son de vigencia ante todo el mundo, pero no pasaron por el Congreso. Eso establece que debajo del paralelo 40, que tiene que ver, que es Viedma para abajo, si Argentina quiere mover un avión de guerra o un barco de guerra, tiene que pedirle permiso a la Royal Navy. Es Ahí está. así. Vos querés mover un barco, un submarino. Hay una teoría que habla de que el Ara San Juan no le pidieron permiso a Drede, debajo del palo 40, y lo hunden. No le pidieron permiso a la Royal Navy. Bueno, igual Argentina no podía, no, para la Royal Navy y para cualquier otra potencia no podía tener submarino. Esa es una realidad. Pero debajo del paralelo 40, ¿por qué Luis tiene el acceso al agua? Porque por encima del Código Civil que impide que haya espejos de agua en dominio extranjero, están estos tratados de Madrid, que son tratados internacionales. Por eso Luis tiene debajo del paralelo 40 y cualquier movimiento, eso es tremendo. Además de eso, que nosotros tenemos una pérdida de soberanía que es peor que el Tratado de Versalles que suscribe Alemania. Digamos, nuestro Versalles es el Tratado de Madrid, es el Acuerdo de Madrid, la capitulación, uy, me fui. Ahí está. La derrota en Malvinas produce eso, que debajo del paralelo 40, y además produce que tenga preferencia, primero preferencia a Inglaterra en todos los aspectos de extractivismo, y además, que otra cosa terrible, no puede ser expropiado, porque les quedó el miedo a la expropiación de Perón. Las expropiaciones para evitar que haya un nuevo gobierno de estirpe nacional o soberano, protección, que realmente defienda los intereses nacionales, los expropien. Esa ley dice, ley nacional, ahora no me acuerdo el nombre, 25 y algo, es ley de inversiones inglesas, así se titula, impide la expropiación de empresas, de intereses y de particulares, de todo tipo de explotación y de emprendimientos y de empresas inglesas. Y hace una extensión de eso a las viejas naciones del Commonwealth. Por eso vemos tanta minería,
que no está bajo bandera inglesa, pero sí canadiense, Nueva Zelanda, Australia. ¿Por qué están esos países? Bueno, Subsidiariedad. van Sí, de la sí, mano. tiene que ver, los capitales se mezclan y tienen que ver con, no Claro. son, pero igualmente Y los tipos se sienten tan poderosos que inclusive ponen a sus banderas, ¿no? Digamos, más vale, China, no solo China pone acá en Olaroz, hay banderas chinas clavadas. Porque, bueno, ahí viene el tema del código de minería, ¿no? código de minería. Contanos el código de minería. Bueno, no quiero ser muy denso con eso, pero porque es algo leguleyo, pero es muy No, digo importante. como instrumento. Mm. Nosotros, el problema de los recursos, de los recursos, de los bienes naturales, hay muchos problemas. Bueno, hoy yo te iba a contar un poco que el eje en general del campo popular está en la resistencia. Frente al extractivismo hay resistencia. Y eso está muy bien, pero en estos últimos 20 años, en general, esas resistencias terminan en judicialización, terminan en la corte tarda 8 o 9 años en pronunciarse y lo único que hacen es, bueno, el Estado provincial tiene que hacer un informe o, bueno, cuidar, pero en rigor ahí vos no tenés algo fundamental que es la consulta previa, libre, informada y vinculante. Hoy la consulta previa dentro del Código Minero es un trámite administrativo, pero no es vinculante. O sea, la hacen y aunque el pueblo diga no se hace minería, se hace igual. Es una cuestión administrativa. Entonces, es necesariamente tiene que ser vinculante. Eso es algo fundamental. Bajo el Me quedo, código no es vinculante. claro, la consulta previa eh, no es vinculante. ¿Es la famosa licencia social que piden las corporaciones? Claro, pero el código de minería y incluso los tratados internacionales te obligan a hacerla, te dicen, usted está obligado a hacerla, pero como no es vinculante es un trámite administrativo. Claro. Entonces le haces el trámite, juntás a toda la comunidad, mire, vamos a hacer esto, vamos a explotar el cerro, aunque la comunidad te diga que no estamos de acuerdo, vos la haces, porque ya hiciste el trámite, cumpliste con el rigor de la ley. El rigor de la ley es hasta hacer la consulta. Pero como no es vinculante, no te importa lo que diga, Claro. la empresa no le importa. Entonces eso es un aspecto importante porque hay comunidades que están resistiendo mucho. También hay otras que han aceptado, porque también hay una realidad que ante la pobreza que existe, ante la falta de laburo, las comunidades se dividen. Che, ¿qué hacemos? ¿Aceptamos la minería? Un sector dice que no, otro sector dice que sí. Hay unas divisiones internas muy grosas. Pero el tema, el eje, el problema central de la minería es el sistema minero actual y vigente en la República Argentina, que es el sistema regalista. Que no es que siempre estuvo el sistema regalista. El sistema regalista se refiere a las A regalías, las ¿no? regalías. Exacto. El sistema actual es sistema regalista. Frente a ese sistema hay otro que es el dominial, que es a donde tenemos que ir. ¿Estamos? A ver cómo es. Sistema regalista versus sistema dominial. Y hay una gran diferencia. El sistema dominial, te doy un ejemplo para que lo veas patente, fue el que hizo posible Altos Hornos Zapla, la siderurgia más grande de Latinoamérica, estuvo en Palpalá, en Jujuy, y era metalmecánica, o sea, era industria metalmecánica, o sea, si hay algo de desarrollo en eso, es eso, digamos. Producían los chasis, los fuselajes, o sea, producía impresionante eso el desarrollo. Bueno, eso fue gracias al sistema dominial. El sistema dominial es aquel en el cual a la empresa minera le podés decir, déjame regalías, transferime tecnología, y la empresa minera te lo tiene que hacer. O sea, vendeme las máquinas para elaborar ese mineral, para generarle valor agregado a ese mineral, y eso produce laburo industrial. Eran Inmediatamente. 5.000 laburantes, esto estamos hablando del año 49. Si se pudo hacer en el año 49, ¿cómo no se va a poder hacer ahora? Era una fábrica que daba 5.000 puestos de trabajo directo y 40.000 indirectos. Pero que se fondeaba a través de las regalías que dejaba la minería. Claro, pero las regalías eran en especie. Eran dinerarias y eran en especie. En especie, la empresa estaba obligada a dejar mineral, a transferir tecnología
y a enseñarle a manejar la máquina. Che, esto no lo sabía. Es buenísimo, es la fábrica integrada, es el proyecto de fábrica integrada de General Sabio. Es fundamental. Nosotros tenemos que volver a ese, porque aparte... El encadenamiento ese de la integralidad, decís. Claro, pero además vos hoy podés explorar nuevas posibilidades. Porque vos, si tenés el sistema dominial permite al Estado decidir qué hace con el mineral realmente. El Estado puede decir, bueno, yo encontré esto, se lo doy a un privado. Puede decir, no, lo exploto yo. O puede decir, bueno, lo exploto con una comunidad, o lo exploto con una cooperativa, o lo exploto con una empresa nacional, o no lo exploto, porque digo, che, el mineral está en un lugar que tiene un valor biológico o ecosistémico tan importante que romper ese ecosistema, porque la minería tiene un costo, digamos, ambiental siempre, romper ese ecosistema hace que no, pará. Entonces, y cómo lo usa, o sea, qué tipo de uso le da, si le da valor agregado. Bueno, hoy el Estado no puede hacer eso. El Estado hoy lo único que puede hacer es, hay un pedimento de mineral, hoy básicamente una empresa le diga, mire, en tal lugar yo quiero hacer un pedido de exploración y de cateo porque creo que hay oro. ¿No? El Estado está obligado a concederle el permiso. Obligado. Y si esa empresa descubre oro, está obligado a darle la licencia, que puede ser un terreno de 500 hectáreas, 1000 hectáreas, le da como una parcela de superficie para que la explote. De esa riqueza que saque, bajo declaración jurada de la mina, en boca de mina que hace la mina y que nadie controla, hay muchos problemas ahí, ese es un gran agujero porque subfacturan. Ha habido denuncias y es una práctica cotidiana la subfacturación. Te dicen, mirá, yo saqué 100 toneladas de oro, pero sacaron 500. ¿Quién controla? Claro. Nadie. Entonces, del mineral que declaran es un 3% del mineral, del valor del mineral, pero además está el subsidio al gasoil, subsidio a la electricidad, ahora está el RIGI. El RIGI, claro. Que le libera y no tiene impuesto a la ganancia, impuesto, o sea, básicamente es 0,5, 1% de regalías, el valor del mineral, lo cual es una estafa. Es una estafa, es un fraude, porque ahí esas riquezas, si tuviéramos nosotros un sistema dominial, el Estado dice, no, lo saco yo el oro. Pero además, no solo lo saco, no solo le doy laburo a una cooperativa, vamos en porcentaje con una comunidad, sino que además después la remediación también me encargo yo de hacerla. Y hay formas, hoy ya han descubierto bacterias que desintegran el cianuro, cianobacterias. Entonces, es guita, la empresa no va a invertir en remediación. Entonces, vos invertís en tecnología para remediar, en tecnología para explotar, en tecnología. El litio se puede explotar de dos formas. Hoy se explota de una manera que es la más contaminante, pero hay otra manera que es por evapotranspiración, o sea que es casi inocua. Entonces, hoy se explota de la manera más contaminante. Digamos. Contanos, desarrollanos eso, lo de dominio. Me parece que es interesante en términos, porque hay algo que dijiste de la... El dominio, vamos a hacerlo fácil, porque vos, Rafael Klexer, tenés un auto, tenés dominio sobre el auto. Sí. Es un bien privado tuyo. ¿Ok? Entonces vos lo podés alquilar, lo podés vender, lo podés destrozar, digamos. Nada, si no afectás intereses de otro, lo podés destrozar. No sé, podés hacer lo que quieras. Tenés dominio sobre ese bien. ¿Sí? Sí. Es un dominio pleno. Es un dominio, fíjate, un dominio que es mío. Es el famoso dominio originario que está en la Constitución. Pero esto, por eso, fuera del streaming te decía, acá tenemos los liberales más locos del mundo han elaborado el Código Minero. Porque el Código Minero dice que todas las riquezas minerales son un bien privado del Estado. Escúchame con atención, el artículo 4, 7, los primeros artículos. Bien privado del Estado. Acto seguido después dice, el Estado está obligado a conceder a privados.
che, pero si es un bien privado tuyo y vos no lo podés usar porque estás obligado a conceder la explotación, no tenés dominio. Che, si vos sos dueño de un auto, es un bien privado tuyo, Rafa, pero vos estás obligado a prestárselo a fulanito, obligado a conceder el uso y el usufructo y la riqueza. Es una joda. Bueno, eso es el código minero, es una joda. Pero la cagada que no es un auto de Rafa Kletzer, es la minería de todo el En país. todo el país. ¿Me entendés que da ganas de llorar? Nos reímos, pero da ganas de llorar. Entonces, y esto además han acudido a un símbolo abstracto del legal, a un símbolo, una cuestión técnica legal muy abstracta, que es el res nullius, el famoso res nullius romano. ¿Qué es el res nullius? Res significa cosa, nullius de nadie o de nadie, una cosa de nadie. ¿Qué es res nullius? Es un animal de caza. Los romanos decían, bueno, res nullius es un pez en el mar, vos lo pescás, es tuyo. Es una cosa de nadie hasta que lo pescás y es tuyo. El animal de caza, el que sale a cazar, hay gente que no le gusta cazar y protege los animales, está muy bien, pero el animal de caza es un res nullius, cosa de nadie hasta tanto haya uno que dice, yo lo encontré, o lo agarré y me lo apropio y hago un usufructo de eso. Bueno, ¿qué han hecho los liberales más locos del mundo? Dicen, todo las riquezas mineras, la propiedad del subsuelo en la Argentina, es res nullius, es cosa de nadie. El Estado es un administrador, como es un bien privado del Estado, es administrador en beneficio de quién, de los privados, es un pasamanos. ¿Se entiende? Es como se entiende como un regente que administra a favor de los privados. No es que la minería es del pueblo o de los que habitan el territorio y el Estado administra en beneficio de los que habitan. Eso sería el sistema dominial. El sistema dominial no es res nullius, no es cosa de nadie, sino que es de todos los habitantes del territorio y del pueblo. Entonces, el Estado tiene la obligación de administrar en beneficio de ese pueblo, de la mejor manera que encuentre posible. En esa caracterización liberal, pero la liberal es más loco del mundo, está la gran estafa de la minería en la Argentina. Es la base que después se asienta la ley de inversiones mineras, porque te dicen, los únicos que pueden explotar los privados no es Rafa Kletzer, que yo soy privado y como cualquiera de nosotros es un privado, no puede explotar porque tenés que tener 200 millones de dólares para arrancar. Eso establece la ley. Es la última ley. No, sí, la ley de inversiones mineras y la del RIGI, o sea, todo se concatena, se ensambla a partir del código minero. Y el código minero, acto seguido, dice algo que ningún código minero del mundo dice: el Estado no puede explotar los minerales, tiene prohibido explotar los minerales. El único Estado en el mundo, o el dos hay, que no pueden explotar sus propios minerales es el Estado, Nación Argentina. O el Estado, ¿se entiende? Sí. Es una locura. Es una locura. El mismo código minero establece esa prohibición, ajeno de cualquier tipo de legislación comparada. Entonces, todo esto hace que si vos sos privado y lavás oro en el río, te meten preso. Mirá vos, ni siquiera acá está pasando. El otro día agarraron a una comunidad, estaba lavando oro en un río, lo metieron preso. No estaban contaminando, no metieron dinamita, estaban lavando oro en el río. Y fueron en cana. ¿Por qué? Porque eso es cosa de nadie y el Estado tiene dominio originario sobre esa cosa de nadie, pero como es un bien privado y además está obligado a conceder a un privado, pero el privado ese no es una cooperativa o una comunidad, sino que es una gran empresa. Si la gran empresa le dice, yo quiero lavar oro, se lo dan la concesión, pero a la comunidad no. Es una locura. Es realmente desopilante. Porque hoy hay lavadores, vos fijate esto, que vos te dicen, no, mirá que es muy caro hacer minería. Es un verso. No, que tiene mucho riesgo, es un verso. Lo más caro es la exploración y el cateo. Pero después el riesgo que tiene la industria minera es equiparable a cualquier otra industria. Eso lo dice Catalano, que es el máximo doctrinario del derecho minero en la Argentina, un emblema en toda Latinoamérica,
todos se estudian con el derecho minero de Catalano. O sea, eso lo dice Catalano. No, che, paren de joder con los riesgos, porque no es así. La industria minera tiene tanto riesgo como otra industria. Pero ahora, ¿cuánto vale lavar oro en un río? Hoy vos tenés extracción de oro aluvional, de río, de empresas que han instalado Morales, Gerardo Morales, el gobernador, que cuestan 20 millones de dólares. O sea, es un valor, pero la provincia hace poco se endeudó por 800 millones de dólares. Sí, a $4.200 el gramo. No, ¿Ah? Imagínate que vos, como Estado provincial, puedas sacar oro y acumularlo. ¿Sabes lo que sería esto? Hace poco en La Rioja se encontró una reserva que equivale al valor en mercado a 400.000 millones de dólares. sí. ¿Te suena esa cifra? Es la deuda externa. Pero no puede explotarlo La Rioja. No puede explotarlo. La deuda externa de Argentina se podría pagar con una mina que hace poco descubrieron en La Rioja. Pero el Estado está obligado a concedérsela a un privado. Ese privado puede declarar que no eran tantas toneladas, eran menos. Era el Y 3%. 3% de regalía. En definitiva, yo sabía que teníamos que hablar con Santiago, porque en media hora nos explicó el código minero con el ejemplo de un auto. Pero quedó clarísimo. Es el Estado colonial al servicio de los poderes extranjeros. Bueno, mirá lo que vos trajiste. ¿Sabes de dónde sale el Código Minero Argentino? De las ordenanzas de Nuevo México y España, ¿Eh? que en ese momento, para estimular la explotación mineral, le decían los tipos, el primero que encuentre la veta es dueño. Porque si no estimulaban así, y el tipo encontraba el oro, y no establecían esas nuevas ordenanzas, estamos hablando de 1750, 1780. Las leyes, el principio, la base legal del Código Minero son las ordenanzas de Nuevo México y España, o sea, de Nueva España y México, no me acuerdo cómo era, pero son de México, de las leyes que implementaron la colonia en México, que establece que el primero que encuentra la veta es dueño. Es res nullius hasta tanto alguien la encuentra. ¿Se entiende? Cosa de nadie hasta tanto la pescas. Bueno, esa es la base legal que hoy usa el Código Minero. Y tenía un sentido en esa época, porque para estimular la explotación, y que el tipo no dijera, che, yo voy a buscar oro, encuentro oro, pero va a ser de la corona. No, dame una ley que me permita explotar. Bueno, después pasaron 300 años, muchachos. Y ya, pero bueno, siguen con las mismas leyes. O sea, son realmente, tienen una mentalidad. Hace poco le escuché a un tipo, mirá, como Moreno. Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, ¿la minería de quién tiene que ser? Le preguntaron. Hace poco, unos meses. No, eso es privado. No, Moreno, no puede ser privado. Capaz que el Estado le puede hacer que el privado explote, lo explota, es un emprendimiento mixto, Estado cooperativa, Estado comunidad, vos podés, pero tiene que ser de la mejor manera para sacarle el mejor beneficio para el pueblo. Así, porque te estoy hablando, a ver, hoy la tonelada de litio está a $30.000, el costo de producción es 5.000, $7.000, sacan 200.000 toneladas al año. 200.000 toneladas por $30.000 anuales. Por eso es necesario derogar, o sea, ir al sistema dominial, derogar la ley, las leyes que realmente son catastróficas, pero esto hay que hablarlo, digamos, porque otro modelo, el de Sabio, decir, bueno, llévate tu ganancia. Nosotros, el modelo ideal, ¿cuál sería? El dominial, donde vos a la empresa privada le decís, bueno, las regalías son móviles, no son fijas, y vos le haces los costos. Si vos le decís, che, hermano, es lo que hizo Rada en Bolivia. Con una empresa testigo de por medio. Claro, pero es lo que hizo Rada en Bolivia. Cuando agarra, nacionalizan la minería, el ministro de Minería de Bolivia, lo que hace es decirle, bueno, cada empresa minera no es que tiene un monto fijo de regalías. Las regalías tienen que ver con un cálculo. ¿Cómo es el cálculo? Bueno, le haces costos, una ganancia anual del 15 a 20%, amortizaciones, reinversiones, y las regalías le quedaban en 60%, 70%. En algunos casos llegó a casi 80% en un emprendimiento, y con el 80%, o sea, le quedaba a la empresa un 30% de regalías,
y con eso tenía 20% de Y así ganancia todo anual. se quedó en las mismas empresas. Se quedaron, porque ganaban lo mismo y un poco más que ganan en otro lugar del mundo, podían reinvertir. Imagínate que hoy tienen el 98%, 99% de ganancia. Es una locura, es una estafa monumental. Eh, pero bueno, y hoy, como te decía, hoy hay recursos que hoy hay empresarios argentinos que son dueños de mineras jujeñas, como Miguel Ángel Manzano, que fue operador del peronismo, creo que del PJ, y bueno, Gerardo Morales tiene emprendimientos mineros, Fellner los tuvo. O sea que, che, si los pueden hacer esto los gobernadores, ¿cómo no va a poder ser el Estado provincial, los estados? Entonces, bueno, otro modelo, el código sí habilita algo que son las empresas provinciales, pero empresas que no sean, que sean por fuera, que son una empresa como empresas anónimas, digamos que el Estado arme empresas, ¿entienden? Como con cooperativas. Eso sí está habilitado, pero no está explorado eso. Tampoco ahí exploran. El código minero inhabilita al Estado centralizado, pero si es una empresa descentralizada del Estado, sí podría explotar la minería hoy, con el código actual, ¿no? Lógicamente, lo ideal es ir al modelo del sistema dominial. Porque con este modelo siempre vamos a ir de atrás, siempre va a ser resistencia, siempre nos van a imponer una consulta no vinculante. Correte un Siempre, cachito más en el medio. sí. Ahí está. O sea, siempre va a haber una cuestión, y creo que es importante las alternativas, decir, bueno, ¿se puede hacer otra minería? Sí, se puede. Aparte ya se hizo. La experiencia Altos Hornos Zapla, la fábrica integrada es fundamental, del general Sabio. Ahí hay un mojón histórico importantísimo que hay que reformularlo, hay que idear otras cosas nuevas seguramente, pero bueno, esto hay que rediscutirlo. Yo creo que no se discute eso, se discute, no, mirá la inversión que hace la minería. No, el retorno en un año tiene el retorno, en un año y medio, dos, ya los costos de inversión los recuperan en 2 años. Bueno, Y ya después hay que, pasamos por las empresas británicas de su graciosa majestad. Eh, pasamos por la modificación constitucional para garantizarse los negocios. Decimos que el código minero es parte del viejo proyecto de la colonia, digamos, claro, extractivista. Evo Morales, inclusive, acordate cuando fue a Europa a plantear que nos devuelvan la cantidad de oro que se habían llevado. Digo, no, quedó en la nada, fue más simbólico que otra cosa, pero que tenía que ver. Digamos, la sí, acumulación originaria del capitalismo en Europa tiene que ver con el saqueo en América, que por supuesto los ingleses lo usaron con un objetivo, los españoles lo usaron con otro, que es material para discutir también. Es material, ojo que, sí, ojo que también fue un error lo de la reforma constitucional del 94. la provincialización, decís vos, de los recursos. Claro, porque para la empresa minera es más fácil discutir con la provincia que con el Estado Nacional. Imagínate. Entonces, vos al darle el dominio originario, que es un verso el dominio originario, porque no hay dominio originario pleno, es testimonial el dominio originario que hay, porque es un pasamano, está obligado a conceder, no puede explotar, entonces es un chamullo. Cuando vos decís dominio originario de recursos naturales de la provincia y el código minero dice, no, es un bien privado, tenés que conceder, no lo podés explotar, estás obligado. No es que podés, no es que es facultativo. Ahí es la trampa. Es un enroque de los liberales más locos del mundo. Es, Los liberales cuando ven a hacer negocio a su patrio trasero. claro, bueno, a ver, pero no hay, está mal decir que hay que nacionalizar la minería, hay que soberanizar. A ver, ¿cuál es la diferencia? Claro, nacional ya es, porque en la letra dice es un bien privado del Estado, es dominio originario. Hay que soberanizar, che, que la pueda explotar el Estado, que sea facultativa la concesión, no obligatoria. Hoy te viene el cartel de Sinaloa, el capo del cartel de Sinaloa ¿Cómo? va a Purmamarca a comer un asado en un hotel de lujo, en una finca. Cuando sale ve
afloraciones de cuarzo y dice, che, quizá hay oro ahí, porque están asociados el cuarzo con el oro, va a la dirección de minería de Cuba y le dice, yo quiero hacer un pedido de exploración y cateo ahí. Sí, señor, hágalo. Empiece. Pero hay un dueño privado, no, pero lo compensaremos, pero usted puede empezar a excavar, a hacer los pozos. Y después encuentra oro, hace un open pit. Y le dan la autorización. O sea, ni siquiera puede el Estado decir, no, che, al cartel de Sinaloa no le demos, ¿no? Investigarle un poco al tipo y decir, no, a usted no le vamos a dar, porque usted viene, viste, usted es capo narco de Sinaloa. No, oye, está obligado. O sea, es una locura. Entonces, es desopilante, hay que erradicar, hay que trabajar estas cosas en ese sentido, hay que hablar de estos temas, es muy importante desarrollarlos La para minería, poder... la minería y el debate, ¿no? Sobre la soberanización de la minería. Soberanización. Entonces, a ver, el proceso de soberanización es decir, vamos del régimen regalista al dominial. Salgamos del res nullius, que es una estafa, ¿cómo que es cosa de nadie? ¿Dónde está la porque Catalano dice, es una especie de res nullius la minería en la Argentina? Porque el Estado, que es dueño originario, que es un bien privado, no puede hacer un uso pleno de ese bien y está obligado a conceder. Entonces es una especie de res nullius, de cosa de nadie. ¿Entiendes? Perfectamente. No, señores, no, señores, el dominio del pueblo. Y el Estado tiene que administrar ese dominio, no es de nadie, es del pueblo, de todos los que habitan el territorio. Y el Estado tiene que administrar de la mejor manera. ¿Cómo desde la mejor manera? Che, capaz que esto me conviene que lo explote un privado. Capaz que yo lo exploto. Che, uranio. Che, estos minerales críticos, tierras raras, lo exploto yo. Cobre, lo exploto yo. Después plata y oro podemos ir a media. Como lo planteaste vos, como lo planteaste recién, que tiene que ver con lo estratégico, que tiene que ver con el mundo que viene, la inserción nuestra en ese mundo y cómo recuperamos la capacidad de planificación soberana. Así es. Eso es fundamental, Rafa. Lo que vos decís es clave porque la minería te da lugar a planificar la industria, a planificar a la tecnología, a planificar todo. La minería es central en la economía. La producción, el valor agregado dentro de la minería es clave. Vos podés si vos le generás valor agregado acá a la minería, podés hacer de todo. El litio, empecemos por el litio, ¿no? Baterías, podés hacer, hoy con el tema del cobre, los conductores, chips, podés hacer infinidad de cosas. O sea, y vos negociás dentro de un convenio con una minera, bueno, vos lo sacás porque tenés la tecnología, pero me transferís conocimiento. Parte de esa transferencia. Te empiezo a industrializar. Che, pero eso no está en la cabeza de la dirigencia actual, es una locura. Por supuesto, y como una forma de difundir, a mí me parece, porque la cabeza de la dirección, la dirigentes nacionales la conocemos. El problema somos los trabajadores, las organizaciones populares, las que debemos. Yo lo que siento es que el militante, como sujeto de transformación, está desarmado teóricamente y desconoce estos temas y no hay una agenda de la soberanía nacional para decir, bueno, nosotros tenemos la capacidad de desarrollarnos autónomamente, obviamente en un vínculo con el mundo, pero tenemos esas capacidades, recuperemos esas capacidades. Hoy todo lo han puesto en duda, el Estado, las relaciones, los vínculos, los derechos sociales, es decir, y frente a todo eso, la deuda externa, frente a todo eso, el militante en vez de salir tirando un jueguito, digamos, una pared con el compañero de al lado, me parece que vuelve para atrás, digamos, no, se defiende. Claro, y además, hoy las comunidades, si tienen, ¿cómo participan? Le dan las regalías. ¿Qué le dan? Le dan regalías a las comunidades. Anualmente le dan 15 millones de pesos. Sí, una ambulancia. Menos de y le dan una ambulancia y le dicen, che, vengan, ustedes van a trabajar en el catering, le van a dar de comer a los mineros. Ay, y le van a y limpian los camiones. Es de servicio el rol. ¿Hay alguna posibilidad de irnos a una explotación minera de estas características extranjeras, hablar con los compañeros y poder hacer alguna movida para nacionalizar el problema?
Bueno, vos si hoy vas a Olaroz, es Las Vegas. Es, no, Las Vegas, porque es en el medio de la puna una cantidad de energía, o a la noche, como Las Vegas. Toda la energía de Cauchari, que no tienen los pueblos, la utiliza Olaroz, la empresa de litio. Pero sí hay infinidad de comunidades. Hay comunidades que hoy están en un proceso de. Porque hay un desembarco masivo con el RIGI, exploraciones, están en un proceso de que les caen las camionetas y le empiezan a hacer agujeros para explorar. Porque total, si el Estado me lo da, yo hago lo que quiero. O sea, el territorio se enajena, no tiene, y el Estado está en contra del que produce, del que trabaja la tierra, del que, incluso más, ni siquiera el Estado lo hace parte para decir, che, explotemos esto de manera racional, che, ¿dónde está la vega? ¿Dónde está el ojo de agua? No, esto cuidémoslo, ¿dónde está lo arqueológico? Bueno, no hay, es una imposición, claro, bueno, no hay un diálogo, sino que es, miren que esto le va a traer lo mejor, los recursos, les hacen firmar la conformidad, porque eso es lo ideal para ellos, y si no firman la conformidad los pasan por encima. Pero sí hay en Abrapampa, hay diferentes comunidades que están en un proceso de discusión, y nosotros, yo le he hablado a varios comunidades, o sea, porque ellos están en el tema de, no, la consulta previa a la informada. Bueno, lo central es cambiar de sistema, que la discusión sea este sistema regalista que tiene estas condiciones, que no le da bola a la consulta previa a la informada, que no hace remediación ambiental, hay que cambiarlo por el dominial, que sí tiene que estar puesta la apuesta en la consulta previa libre informada, vinculante, en la remediación ambiental, en la extracción de recursos de manera racional, con miras al bienestar y a la soberanía, digamos, al bienestar general y a la soberanía. Ahí cambiar la línea de discusión y de. Porque si no te dicen, no, ¿y qué va a hacer usted? Porque te discuten desde el lugar, ¿y cómo va a trabajar? Esto es la única alternativa, te lo venden como la única alternativa. sí. Es falso. Bueno, para contarle a los que nos están escuchando, Santiago fue candidato a diputado eh, provincial por el Frente Nuevo Jujuy. Es así, Santi. Frente por un nuevo Jujuy. Donde, digamos, fue bastante importante la participación, ahí juntando algunas propuestas. ¿Qué balance haces de la participación, Santi? Bueno, es muy buena. Nosotros lo que vemos, porque nosotros, nuestro espacio es hijo de esta lucha contra la reforma, pero también de empezar a discutir proyectos de provincia que tengan que salgan del extractivismo, que apunten a la generación de laburo a partir de las economías regionales, que protejan a los productores. Ahí, justamente en la Puna, planteando la producción de industria, o sea, de valor agregado, tanto para los productos agrícolas, ganaderos que hacen en la Puna, también una mirada puesta en el ramal. En el ramal el problema que hay, claro, es que el ingenio Ledesma los ingenios tienen una economía muy cerrada, que no dejan diversificar las producciones, entonces no hay cuenca lecheras, por ejemplo, o sea, no hay producción ganadera, la provincia importa la carne que consume, digamos, no la produce, o sea, nosotros fuimos con distintas propuestas, incluso en el plano institucional, digamos, nosotros entendemos que hay que hacer una reforma judicial, una reforma profunda, impositiva, o sea, planteamos una serie de cuestiones, y realmente lo que te decía era que hay una búsqueda de alternativa electoral en la provincia de Jujuy muy importante. También es producto de que una parte, bueno, del desencanto con la política produjo hizo que Milei ganara como ganó, pero también esa búsqueda de alternativas, ¿no? Que hace, por ejemplo, que el trotskismo acá en la provincia de Jujuy sea una alternativa, pero hay gente que votó al trotskismo, a la Votó izquierda, boleta. pero votó a Milei, porque lo que se busca es una alternativa. A nivel nacional votó a Milei, pero a nivel provincial votó al trotskismo. Yo me encontraba en el mercado, a las que vendían café, les preguntaba, no, yo voté al candidato de la izquierda y ahora a Milei. O sea, y hay una lógica en eso que no es ideológica, que tiene que ver con la búsqueda de una Con la alternativa, búsqueda. Bueno, de que la,
El bipartidismo en Jujuy agotó. Claro, entonces desde ahí vimos nosotros. Y también el desafío de armar, de tener una construcción fuera de los partidos tradicionales que básicamente cogobiernan acá en Jujuy, en varias provincias, eh, sin dar una respuesta de fondo. A ver, nosotros entendemos que una gran doctrina es la peronista, pero la estructura Pero no, partidaria del no es PJ propiedad del PJ. hace tiempo que la doctrina peronista no la aplica. Justamente recién hablábamos de Sabio, de la soberanía, de las banderas estas tan importantes, es doctrina peronista. Es cuidar lo propio, es generar valor agregado, generar laburo, bienestar, ¿no? Que haya inversiones, que haya productividad, que haya empresarios, que haya empresas, pero cuidar, digamos, y que los beneficios, el usufructo, el goce de la riqueza sean masivas, sean disfrutadas por todos. Bueno, esa idea no, que exige gran valentía, exige un gran coraje. No está en la dirigencia política y creo que hay que retomar esas banderas y el coraje. Eh, Sí, pero bueno, si me tenés que decir o contarnos, ¿no? Para ir. eh, lo del código minero me mató. Digamos. Lo entendí y me ¿sí? parece. Lo entendí con el ejemplo ese, pero Del auto. volviendo a la propuesta política del espacio, que lo caracterizo como soberanista, el espacio al que vos participás y que fueron a elecciones, les fue tan bien. Si vos tenés que decir dos o tres ejes que modifican la matriz de dependencia de la provincia, ¿cuáles podrías nombrarnos? Bueno, la matriz de dependencia, ¿qué pregunta? Bueno, la energética es fundamental, eh, eso es muy importante. Y después, a ver, bueno, hay varias cosas. La minera también es trascendental. También tenés la parte hidrocarburífera, ¿no? En la provincia hay petróleo eh, y eso es fundamental, que está unido un poco. Después la clave, después la producción de alimentos. La producción de alimentos en la provincia y el valor agregado sobre esos alimentos. Nosotros lo que planteábamos era también una cuestión de la necesidad de generar valor agregado de las producciones locales, que también tiene que ver con eso. Che, hay riqueza en la provincia, hay producciones, pero se exporta el tomate como está, se exporta, o sea, No hay envasado, no hay hay industrialización. pasado, desde el tomate hasta el poroto, hay un montón de cosas. La minería lo mismo, o sea, entonces ahí tenés una cuestión de generación de empleo a través de valor agregado. Tengo el teléfono, permiso. Disculpen. Es de la minera. No. Ese es un eje muy importante que lo planteamos. La Después industrialización, también la industrialización local. la generación de valor agregado de la producción local, de todo lo que se produce en la provincia. Eso fue un eje. Otro, también una cuestión que tiene que ver con la forma y la manifestación. A ver, cómo el Estado se hace presente en el territorio. Nosotros creemos que tiene que haber una reforma estatal, pero una reforma estatal que haga que el Estado tenga presencia en la cotidianidad de la gente resolviendo problemas, Ah, no no una mandándote a la cuestión cana. del Estado burocrático, centralizado, sino un Estado descentralizado, con agencias y un trabajo. Bueno, a ver, yo vengo del ámbito municipal, el ámbito, nosotros consideramos filosóficamente que somos servidores públicos y encima vos tenés acá en Jujuy, es un territorio de frontera, fundamental. Justo creo que algo no hablamos muy importante, que es el corredor bioceánico. ¿Por qué? A ver, Jujuy, antes de mirar o priorizar, mirar hacia Buenos Aires, tiene que mirar hacia Chile, hacia Bolivia, hacia Paraguay, hacia el norte grande. Esa es la zona donde tiene que priorizar el comercio, toda la relación comercial. Entonces, es otra mirada, es un cambio también de paradigma, no mirar al puerto de Buenos Aires. Entonces, la integración tiene que ir dirigida, pero tiene que ser una integración inteligente. Acá hay 9 rutas nacionales, el tráfico comercial es enorme, pero el Estado jujeño básicamente no tiene injerencia en eso, es un simple observador. Eh, Ahí tiene que tener un rol protagónico. O sea, nosotros entendemos que el Estado tiene que ser un garante y tiene que ser el protagonista. Es un instrumento
presencia y cambio. ¿Por qué hoy el Estado ha podido vilipendiarlo tanto? En gran medida por la inacción, por la falta de respuesta que el Estado ha caído, ¿no? Esa centralidad, esa falta de respuesta. El Estado tiene que estar en las calles, el Estado a los barrios, el Estado con presencia, para que cuando venga un tipo que diga hay que destrozar el Estado, le diga, no, si a mí me vuelven loco, pasa un día el de registro civil, otro día el de ANSE, otro día Me hicieron las casas. de APS, de salud, pasa a mí me vuelve loco todos los días, o pasa el que censa, el que me pregunta cómo. Bueno, esa es otra manera que entendemos que tenemos que ir hacia una transformación en ese sentido. Pero vos Y planteaste, la matriz de dependencia también es esto de integrarnos en el norte grande y, digamos, no tanto en el puerto de Buenos Aires, que es, digamos, desde la fundación misma, es la revolución traicionada, ¿no? Digamos, el puerto de Buenos Aires es el sojuzgamiento de los pueblos de las provincias. claro, lo que Pero pasa, el proyecto de corredor bioceánico resuelve de alguna forma esa ruptura con el puerto de Buenos Aires en términos de intereses, no en términos de nación, sino en mirá, términos. en términos de hechos, que ocurra es bueno, pero de la manera que va a ocurrir no. Porque Argentina no está discutiéndolo seriamente. Jujuy no lo está discutiendo seriamente, a pesar de que hay intentos ahora, porque, a ver, el corredor bioceánico tiene un motor en el comercio entre Brasil y Asia, y Paraguay, Brasil y Asia, China, India, digamos. Vos fíjate que hay diariamente, hoy estamos en los 300, 350 camiones que trasladan autos, esos camiones mosquitos, bueno, por día, piensan llevar a 5.000 por día. Pero el corredor pasa por Jujuy. Sí, pero fíjate que Le vamos a los terminar camiones, vendiendo milanesa, boludo. no, claro, hoy vos le vas a terminar vendiendo espejito de colores, poncho, cerámica y milanesa. Y, lo, y, lo, y, lo, y Y los Brasil le vende accidentes de tecnología. tránsito y el perjuicio, porque son 5.000 camiones diarios, hoy estamos en 300. O sea, se va a multiplicar el tránsito de una manera Claro, infernal. pero la producción local, la No producción sale. nacional sale por ahí. No. Centralmente hoy es Brasil comerciando con Asia y pasa por Jujuy. Los autos que vienen de Asia, que el japonés usó un año, que son Mitsubishi, Sí, Mazda, que vienen la que pasan las traffic y vos la sí. ves en la ruta, que tienen un año y medio, van a Paraguay. Pero No es pará, que, no pero es que la descargan los extracción, autos de Jujuy y los venden a precio módico. pero la extracción de esas tierras raras por empresas británicas sale por el corredor. Sale por Jama, pero eso es, ya hace tiempo viene eso. Hace tiempo sale el paso de Jama, que es el paso que está de Purmamarca, pasa por las Salinas, va a Ellos ya Jama. tienen su ruta. ¿Cómo? Ellos ya tienen su ruta. Ellos tienen su ruta por la ruta 40, que es medio paralelo a la ruta 9 que va por la quebrada, es paralela para el lado andino, o Sí, sí. sea, para el oeste. Salen directamente por Jama, ni pasan por Jujuy, ni pasan. Los tipos salen con los camiones, con los kilos que quieren de oro, de metales raros, o sea, de las tierras raras, metales raros se decían, cobre, o sea, plata, o sea, salen con camiones de oro y plata, ¿no? Digamos, y ahora esa ruta en parte la va a usar el corredor bioceánico, pero ¿cuál va a ser la discusión? No va a ser, bueno, generemos una cuestión de que el intercambio comercial entre Brasil y Asia nos convenga, nosotros tengamos un usufructo, y no solo a nosotros, a Salta, a Formosa, las provincias argentinas por donde va a pasar, no está esa discusión, porque el Estado argentino no está discutiendo con Brasil eso. ¿Quién financia? ¿Quién está financiando ese corredor? Fundamentalmente, bueno, cada país en su país está haciendo infraestructura, que es crítica. Ahora, decime las rutas nacionales que pasa, que está el corredor. Ahora, Jujuy está haciendo un esfuerzo que hoy son reuniones con Chile, pero, a ver, digamos, Sadira ha logrado que Milei en su momento le pase algo de guita para mejorar la ruta 34, pero la infraestructura de Uy, la Argentina, con esto de que se ha lavado las manos Milei, olvídate. No, Nosotros no. podríamos tener un rol ahí más Es una protagónico. involución.
Y aparte, y beneficiarnos con plantearle a Japón, a Asia, bueno, che, nosotros, justo está este corredor, pasa por acá, mandame los autos que vos tenés de un año, bueno, que son usados para ellos, que los descartan, de autos como tecnología, como un montón de cosas, digamos. ¿No? No que, No, no pero que, no importa. Después lo hablamos en otro momento. Yo creo que tiene que ser para la producción. Tiene que ser para la producción. bueno, pero también para el comercio. O sea, que haya lo comercial es fundamental, Sí, claro. es muy importante. Más vale que nosotros priorizamos el valor agregado, pero también el fomento al comercio, el eje del comercio es fundamental, el eje de la discusión sobre lo comercial. Pero bueno, ahí estamos. O sea, hoy básicamente el riesgo que hay es que sea solamente una cuestión de servicios para el traslado y que los costos, accidentes de tránsito, lo paguemos nosotros. Los Porque, pasivos ambientales. claro, entonces, hoy estamos en ese nivel. Bueno, Santi, impecable. Como siempre, yo tenía el gusto de poder intercambiar, pero ahora públicamente y a través de las redes, lo que hacemos de alguna forma desde aquí es poner sobre la mesa los temas necesarios, los enunciamos, los desarrollamos un poco y está en la militancia profundizarlos. Pero bueno, me parece que es parte del momento histórico en el que vivimos, donde somos contemporáneos de las transformaciones globales, digamos, discutir hacia dónde va nuestro país. Si nos mantenemos como colonia, semicolonia, con un Estado al servicio de las potencias extranjeras, o elegimos el camino del desarrollo autónomo. Así es, Rafa. Está plenamente eso. Creo que hay mucho para discutir y para desarrollar ahí. Y bueno, esto, el capítulo especialmente de la minería, merece un debate profundo. Nosotros seguimos estudiándolo y estamos, toda la información que tenemos está a disposición. Y bueno, agradecerte a vos, a toda la producción y a disposición siempre, Rafa. Gracias. Maravilloso, Santiago Ceilán. Bueno, estas son las propuestas que vienen en las provincias. Digamos, no es solamente el interior, como le dicen, despectivamente, no, sino que hay un cúmulo, hay propuestas políticas en la provincia que, bueno, van construyendo su camino, buscando su camino, construyéndolo, armando ese bloque de fuerza necesario y sobre todo a la hora de alguna forma, marcar agenda. ¿Cuál es la agenda de los pueblos? ¿Cuál es la agenda de los poderosos? El código de minería, que lo tienen bien cerradito, guardado, para que no lo conozcamos, bueno, hoy en la descripción donde claramente es un código de minería al servicio de las empresas extranjeras en general y en particular de los amigos los enemigos británicos, mejor dicho. Bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo.